amados. Y diga conmigo: Dios es bueno. Y es bueno en todo tiempo. Pues a la distancia, saluda a la persona que tienes a tu lado. Dile: qué bendición verte, qué bendición que estés aquí en este lugar conmigo. Y bueno, pues el mensaje que traigo para ti en esta mañana es: la iglesia es el hospital de Dios. Diga conmigo: la iglesia es el hospital de Dios. Vamos a leer un versículo que viene en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice: porque por fe andamos y no por vista. Es alentador pensar que la iglesia es el hospital de Dios. Tú y yo tenemos que tener esta idea presente. Debemos estar conscientes de que la iglesia es el lugar donde Dios sigue actuando. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es donde surge, es el lugar donde surge el mover del Espíritu Santo. Es donde se dan las sanidades, donde operan los milagros, donde se restauran las cosas a su propósito o a su diseño original. Es el lugar donde cualquier cosa de parte de Dios puede ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Pero por eso es importante que tú y yo entendamos que la iglesia no es el lugar físico, no es la construcción, sino que somos las personas que nos reunimos con un mismo sentir. ¿Cuántos dicen y sí? ¿Cuántos dicen y ajá? Cuando tú y yo venimos a este lugar y nos congregamos, nosotros estamos formando una habitación para Dios, no hecha de manos humanas. Nosotros empezamos a crear un lugar donde Dios empieza a descender sobre nosotros. Por eso es que ocurren cosas extraordinarias y poderosas. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, pues quiero decirte que en ese sentido nos encontramos con una iglesia que está en movimiento. Diga conmigo: movimiento. Cuando la iglesia del Señor se estanca, la iglesia del Señor se encuentra entonces limitada a que el propósito de Dios se pueda cumplir. Cuando la iglesia de Dios está detenida, entonces se encuentra bajo el riesgo de caer en cuestiones carnales. Diga conmigo: ouch. La iglesia se encuentra definida por dos clases de personas que la forman. Y son las personas espirituales y son las personas carnales. Diga conmigo y sí. Es por eso que tú y yo debemos de estar en ese movimiento del Espíritu. Debemos de estar en esa movilización. Porque cuando estamos en ese desarrollo, en ese crecimiento espiritual, nosotros le estorbamos a la carne y nos empezamos a conectar con el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Porque la iglesia es el hospital de Dios. Diga conmigo: la iglesia es el hospital de Dios. Y quiero explicártelo de una forma gráfica aplicada aquí en Pan de Vida.
Yo quiero decirte que todos los días, de lunes a viernes, aquí en este lugar, a las 6 de la mañana, hay un equipo de personas que vienen a orar por tu vida y por la mía. Hay cosas que la iglesia produce, porque la iglesia es el hospital de Dios. Denle un aplauso al Señor, porque usted forma parte de ese hospital. De tal manera que de lunes a viernes, la gente que viene está orando para que usted sea sano, para que en el grupo de vida que usted va, algo se le imparta de parte de Dios, para que lleguen personas nuevas, para que cuando haya encuentros, el Señor respalde a cada persona que va a servir y de encuentrista. Hay un equipo de gente que tiene un alto compromiso con Dios y que se encarga de que se produzca una cirugía en la vida de cada persona que llega a este lugar. Y quiero decirle que también oran para que suceda algo en los discipulados. Están en oración para que la provisión llegue a esta iglesia. Están orando sin cesar para que cada domingo el Señor manifieste de su presencia y de su gloria. Pero quiero decirle que esto no solamente sucede, la movilización no solamente sucede de lunes a viernes a las 6 de la mañana, sucede también a través de los grupos, a ese grupo donde tú vas, donde hay una persona que tuvo un alto compromiso con Dios para impartirte algo cada semana. Hay hombres y mujeres que han comprometido su vida con Dios para impartirte algo de vida de parte del Señor. Constantemente están bajo tu cuidado, constantemente te están llamando, constantemente están orando por ti, constantemente te están escuchando, constantemente están orando a Dios para que lleguen más almas a ese grupo. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Y aparte de todo esto, quiero decirte que también en los discipulados están orando por ti. Están haciendo una convocatoria semanal en donde de alguna manera los mentores están orando por sus discípulos, pidiéndole a Dios que algo ocurra en sus vidas personales y en su vida espiritual, en su vida por este camino donde Dios lo está llevando. No solamente eso, sino que también encontramos que hay equipos de personas en las colonias y en las calles que se preparan con salvación para todos, porque están teniendo un llamado al evangelismo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dele un aplauso al Señor. Hay otro equipo de personas que están enfocando su vida con un alto compromiso a rescatar a personas que están en diversas situaciones de adicción y los están llevando al ministerio de la casita, en donde les están enseñando no solamente a recuperar su propósito, sino también a ser personas que puedan salir adelante por ellos mismos. Tenemos misiones con vida, donde se hacen viajes misioneros a través de equipos de personas que sienten el llamado, el alto compromiso de llevar una palabra, de llevar
algo para impartir a otras comunidades cercanas. Tenemos el servicio de Vida Bus, donde no voy a decir que hay choferes, voy a decir que hay hombres que tienen un alto compromiso con Dios para pasar por personas, por diversas colonias de la comunidad y traerlas a este lugar. Hay una iglesia en movimiento. Hay una iglesia de hombres y mujeres que están convirtiéndose en lo que sería el recurso que Dios está usando para sanar y restaurar personas. Hay personas que llegan a las 6 de la mañana a este lugar porque tienen un alto compromiso para que este lugar se encuentre limpio, se encuentre ordenado, para que tú te puedas sentar. Hay otro equipo de personas que llega a las 7, 7:30 y son los porteros de la casa del Señor. Tú los ves, puedes voltear, por ahí te vas a encontrar a alguien que está listo para servirte. Trae una playera donde dice: estoy para ayudarte. Hay personas que están desde temprano en este lugar porque están haciendo posible en este momento que la transmisión por las redes se lleve a cabo. El equipo de multimedia, el equipo de audio, el equipo de video. Hay una iglesia en acción, hay una iglesia en movimiento, porque la iglesia es el hospital de Dios. Dele un aplauso al Señor por su vida, porque usted es un elemento importante en ese hospital. Hay cosas que suceden en el cuerpo de Cristo, y esto se da porque la iglesia está en constante crecimiento. Cuando la iglesia no crece, entonces se encuentra con el peor enemigo, con ese que le estorba para que no reciba lo que de parte de Dios Él quiere darle a usted. Diga conmigo: ouch. Por eso me encuentro con la responsabilidad en este día de decirle a usted que debemos de tener cuidado en esta temporada, precisamente donde parece que la iglesia está queriendo ser atacada en la fe, donde parece que la iglesia está exponiendo, donde el enemigo está exponiendo la fe de la iglesia, y donde la iglesia pudiera encontrar estorbo para seguir avanzando. Encontramos temas como la pandemia, como el COVID, como la sana distancia, como los síntomas, como el punto de las vacunas, donde parece que hay un lenguaje que se despertó, del cual antes no participábamos, ni hablábamos, ni esperábamos. Pero hoy en día, iglesia, tenemos que entender que la iglesia es el hospital de Dios, y que nada ni nadie podrá hacer detener lo que Dios ha llamado. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y es por eso que hoy quiero hablarle de un mensaje que Pablo les da a la iglesia de Corinto. En el capítulo 5 de Segunda de Corintios dice lo siguiente: bien sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio
una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué nos dio Dios? Fíjate que es interesante revisar estas cartas, porque Pablo, el apóstol del Señor, había estado muy insistente en sembrar la semilla de fe en los corintios. Y encontramos que en ese sentido Pablo se había esforzado demasiado para que esa iglesia se levantara de una forma imponente. Sin embargo, en el transcurso de ese llamado que él hizo a la iglesia, se desarrollaron varias situaciones. Y antes de escribir esta carta, encontramos que la iglesia de Corintios se encontraba confundida, se encontraba en disoluciones, se encontraba envuelta en conflictos que la estaban desgastando demasiado. Pablo escribe una carta y les empieza a decir que les tenía que hablar con leche espiritual y no con comida sustentable, porque se estaban convirtiendo en una iglesia carnal. Diga conmigo, ¡ouch! Y entonces Pablo les exponía la necesidad de corregirlos, porque la intención no era que se quedaran como bebés espirituales, sino que ellos fueran llevados a la madurez en Cristo Jesús. Y después de que ellos estaban discutiendo sobre si algunos eran de Apolos o otros eran de Pablo, Pablo les dice: miren, ya dejen de estar envueltos en estas situaciones que nada aprovechan, porque Apolo sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Iglesia, en este día quiero decirte que tú eres el recurso de Dios para este tiempo. El Señor está usando tu vida, pero el crecimiento lo da Él. Dele un aplauso a Él fuerte. Él es el que hace posible las cosas. Él es el que te respalda cada vez que tú te mueves en fe. Cada vez que tú das una palabra, Él está por encima de ti. Él es el que pone en ti el querer como el hacer por su santa voluntad. Él es el que sigue sosteniendo la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y parece que Pablo, en esta situación que estaba viviendo con la iglesia, parece que fue muy insistente en lo que les enseñó desde un principio, que la iglesia de Corintios pudo salir adelante. Ahora, esta nueva carta que les escribe en este capítulo 5 les está hablando con un lenguaje
distinto, porque ellos habían avanzado. Diga conmigo, habían avanzado. Ahora lo que sucedía solamente en ese momento era que había por ahí ciertos maestros que se habían levantado con enseñanzas falsas, pero ahora en esta carta Pablo se enfoca en temas de consuelo en medio de la tribulación, temas que tenían que ver con fortaleza en medio de la debilidad, temas donde Él les habla de la importancia del discernimiento entre lo verdadero y lo falso. Pareciera que esas palabras de Pablo son las que ahora la iglesia está necesitando. Diga conmigo, y sí. Pareciera que esta carta que el apóstol Pablo hoy la necesitamos como iglesia, porque hoy como iglesia necesitamos fortalecernos en medio de la debilidad, consolarnos en medio de la aflicción y discernir entre lo verdadero y lo falso. Hoy más que nunca necesitamos levantarnos con esta enseñanza clara y ver lo que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia en ese momento. Esta carta del capítulo 5 comienza diciendo Pablo, y como sabemos, y cuando Pablo dice como ya sabemos, está ratificando que hay una convicción clara en la iglesia de lo que la iglesia está esperando. ¿Cuántos dicen amén? También les invita a vivir una vida de fe y no por vista, es decir, una vida que va a estar basada en las circunstancias para basarse en una relación eterna con el Padre. Y hoy nosotros necesitamos tener en claro nuestra relación con Dios, un compromiso eterno con el Padre. Hoy nosotros necesitamos estar convencidos de que nuestra vida es una vida que va a caminar en la fe y no por la vista. ¿Cuántos dicen amén? Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos perseverar en el Evangelio, porque la voz profética para este tiempo eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que tú voltees a ver a la persona que está a tu lado. Yo quiero que tú la voltees a ver y tú pienses por un momento que por alguna razón Dios te conectó con esa persona. Por alguna razón estamos aquí reunidos y por alguna razón importante de parte del Señor vamos a seguir unidos como iglesia. Somos un cuerpo bien concertado porque nuestra cabeza es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte al Señor. Pero fíjese lo que está sucediendo ahora. Ahora que la iglesia está siendo como que probada en su fe para ver de qué está hecha. En este sentido, nosotros tenemos que estar conscientes que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que lo cree. ¿Cuántos dicen amén? Y que el Evangelio
Es la parte que reconcilia al hombre con Dios. El Evangelio es lo que nos lleva a acercarnos con Dios. Y los ministros de Dios son los que llevan la palabra de reconciliación al mundo. Tú eres ese ministro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hoy más que nunca, tenemos que entender que la iglesia es el hospital de Dios. Tú y yo podemos quedarnos con lo que sabemos del Evangelio y entonces nos convertimos en personas que solamente tienen información de Dios, pero no tienen experiencia de Dios. ¿Estás aquí conmigo? Diga conmigo, ¡ouch! Hay personas que se convierten en personas cultas de la palabra, en personas que tienen mucho conocimiento de Dios, pero no tienen experiencias con Dios. Nuestro llamado como iglesia es que tengamos el Evangelio con nosotros, porque es el poder de Dios, pero también que tengamos experiencias sobrenaturales con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, ayer estaba escuchando que estaban platicando mis hijos de lo que había pasado en Salvación para Todos. Y no me dejarás mentir, pero cada vez que hay salvación para todos, hay una experiencia con Dios que te hace vivir en lo personal. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que sucede en tu vida, hay algo que experimentas, hay una experiencia real con el Espíritu Santo. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos un llamado a vivir una vida con experiencia, que no solamente se quede la parte de conocer que Dios es sanador, sino que podamos decir que Él es nuestro sanador. No solamente quedarnos con la parte de haber leído que Él es proveedor, sino que nos podamos quedar con la parte que Él es nuestro proveedor, porque lo hemos experimentado. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es nuestro restaurador, que Él es el hacedor de milagros, que Él es soberano de la creación, que Él es el alfa y la omega, que Él es la puerta de entrada, que Él es el que dice yo soy el que soy, porque nosotros lo hemos comprobado, que Él es la resurrección y la vida, que Él es el todopoderoso, que Él es el león de Judá, que Él es el Shaddai, que Él es el lirio de los valles. Oye, dale un aplauso al Señor. Por favor, no nos quedemos con el conocimiento de lo que es Dios. Vayamos más allá. Sí, ayer fue hermoso lo que Dios hizo con nosotros, pero hoy tiene que ser un día distinto. Hoy tiene que ser un día de una experiencia diferente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Hoy no tiene que ser tu día igual, hoy tiene que ser mejor. Y mañana tiene que venir algo más grande de lo que vino ahora, porque somos personas que estamos viviendo experiencias con el Dios Todopoderoso. Y hablando en este sentido, iglesia, quiero decirte que en esta vida todas las personas necesitamos modelos, necesitamos ejemplos, necesitamos vidas que nos inspiren a ser mejor. Quiero decirte que cuando nosotros tenemos una persona que nos motiva,
un modelo a seguir, de alguna forma nos hace sentir o creer que podemos avanzar. De alguna forma podemos tener un deseo de mejorar en nuestra vida. Puede ser en lo personal, puede ser en lo intelectual, puede ser en lo espiritual, pero cuando vemos un ejemplo, se hace más fuerte en nosotros el deseo de querer seguir adelante. Si nosotros nos ponemos a pensar en qué sería tu vida en los próximos 10 o 20 años que te esperan, probablemente me dijeras: pastora, muy apenas logro verme para el día de mañana y usted ya me está preguntando cómo me veo en 20 años. Se me hace complicado pensarlo, porque nos cuesta trabajo visualizarnos en el futuro. Pero cuando tú ves a una persona que ya va 5 años más adelante que tú, y tú lo ves transformado por el poder de Dios, y tú lo ves próspero por el poder de Dios, y tú lo ves que es una persona distinta a como antes lo conocías, tú dices: esta persona me inspira, yo me veo como esa persona en 5 años. Yo no me puedo ver a mí mismo, pero cuando veo a ese hombre o a esa mujer de Dios, yo ya me estoy viendo por ese mismo camino. Yo quiero ir y quiero recibir lo que esa persona ya recibió. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos convertirnos en modelos para otras personas, porque recordemos que la iglesia es el hospital de Dios. Recordemos que la iglesia es la respuesta para la sociedad. La iglesia debería ser el ejemplo para la comunidad. Los mejores modelos a seguir deberían de estar en la iglesia. Yo quiero que tú voltees a ver a la persona que está a tu lado, porque esa persona necesita de tu ejemplo. Esa persona necesita inspirarse en tu vida. Esa persona necesita tu modelo. Es más, yo quiero que pienses en los niños de esta iglesia. Yo quiero que voltees, y si no ves a ninguno, piensa en los hijos de tu amiga o de tu amigo de aquí de la iglesia. Piensa en ellos. Piensa en los recién nacidos que todavía no caminan. Piensa en esa hermana que has visto embarazada, que todavía no conoces a su bebé. Piensa por un momento que esas personas están necesitando un modelo, necesitan un ejemplo a seguir, y ese ejemplo eres tú. Esa persona eres tú. Ese hombre y esa mujer que van a inspirar a otros eres tú. Yo recuerdo hace 20,000 años atrás, cuando era una niña e iba a la iglesia. En esa iglesia donde yo asistía no había tal vez muchos jóvenes, pero había hermanas, hermanos que estaban para mí siempre. Tal vez puedo contar como 5, pero recuerdo que esas personas me inspiraban. Recuerdo que salíamos de la iglesia
y seguíamos platicando de las cosas que habíamos recibido de parte de Dios. Me escuchaban y las escuchaba, nos reíamos, bromeábamos. Ellas eran un ejemplo para mí. Yo sabía que podía tener un momento difícil, pero cuando los veía a ellos decía, no importa lo que esté pasando, porque yo quiero ser esa persona como mi hermana o como mi hermano, que permanecen y que no se mueven, que tienen una fe inamovible, que me inspiran, que quiero seguirlos. Yo quiero decirte que a lo mejor no te has dado cuenta, pero aquí en este lugar donde Dios te ha plantado, hay personas que te han volteado a ver y te admiran y dicen, ¡wow! ¡Qué fuerza la de este servidor! ¿Cómo me inspira para hacer lo mismo? ¡Qué fe! La de mi mentor, la de mi sembrador. Yo quiero ser como Él, quiero tener una familia como Él la tiene, quiero tener los recursos que Él tiene, quiero tener la palabra que Él tiene, quiero ser usado como Él, porque ¿sabes una cosa? La iglesia es el hospital de Dios. Tú eres el recurso que Dios está necesitando. La pregunta es, ¿quieres ser ese modelo? ¿Quieres ser esa persona? Fíjate que nosotros de alguna u otra forma buscamos seguir modelos. Es lamentable cuando esos modelos no los podemos encontrar en la iglesia. Porque como humanos, como quiera, vamos a seguir el ejemplo de alguien. Por eso te das cuenta que en la temporada de cierta novela pegó tanto que la persona dijo, cuando tenga un hijo, le voy a llamar como el protagonista de la novela, porque fue mi ejemplo. O cuando, no sé, cuando fue la novela de mis tiempos, de las que me acuerdo, Rosa Salvaje, todo el mundo usaba la gorra como la protagonista. O cuando fue la de Marimar, o así te puedo hablar de cosas, de grupos, de música, de cosas, de personas. Porque nosotros mismos buscamos modelos a seguir. La pregunta aquí, si la iglesia no se convierte en un modelo, entonces, ¿quiénes van a ser los ejemplos y los modelos de nuestros hijos? Yo quisiera que tú visualizaras esa parte en este momento, porque fíjate que el equipo que tenía Jesús, la Biblia nos dice que si Jesús liberaba, ellos liberaban. Que si Jesús sanaba enfermos, ellos sanaban enfermos. Que si Jesús echaba fuera demonios, ellos también lo hacían. Por eso la Biblia, cuando habla de ellos, dice, estos que trastornan al mundo. Oye, qué interesante que de la iglesia de Pan de Vida se pueda decir, oye, estos locos que están trastornando Altamira, estos locos que están trastornando Tampico, Madero y todo lo que está a su lado. Dele un aplauso al que vive para siempre. La iglesia es el modelo que nuestra comunidad necesita para seguir. La iglesia es el hospital de Dios. Fíjate que por eso Pablo, cuando escribe esta carta,
les dice a los corintios: miren, no se preocupen, ya avanzaron un poco, ya dejaron de ser carnales. Ahora tengan presente que nosotros tenemos una esperanza viva. Quizás nuestros cuerpos se puedan desgastar, pero tenemos el anhelo de un hogar celestial que nos está esperando. Tenemos las arras del Espíritu, les dice. Y hablando de esto, quiero decirte que las arras del Espíritu era el anillo que un novio le daba a su novia como garantía de un compromiso y de un pacto que había hecho con esa persona. Qué interesante pensar que el Señor, como garantía al compromiso que hemos hecho con Él, nos ha dejado su Espíritu Santo. Qué interesante pensar que el pacto que nosotros tenemos no es un pacto temporal, es un pacto eterno, y que nos dejó las arras del Espíritu, nos dejó el Espíritu Santo. Las arras del Espíritu son nuestra garantía. Las arras del Espíritu, dice su palabra, que son como las primicias del Espíritu, de lo que nos está esperando. Por eso es importante, iglesia, que perseveres en tu llamado, que perseveres en tu propósito, que puedas seguir avanzando. No te detengas, iglesia, no pares. Si tú te paras, todos nos vamos a parar, la cosa no va a ser igual. Pero si tú avanzas, seguimos avanzando todos, seguimos creyendo todos, seguimos viendo milagros, señales, prodigios, porque la iglesia es el hospital de Dios. Por favor, yo quiero que en esta mañana tú sepas que necesitamos fortalecernos en medio de la debilidad, consolarnos en medio de la aflicción y discernir entre lo verdadero y lo falso. Oiga, pastora, ¿y cómo le hago? ¿Me vacuno, no me vacuno? ¿Me pongo cubreboca, no me pongo cubreboca? ¿Voy a la iglesia, me reúno, me dejo de reunir? Necesitamos las arras del Espíritu en nuestro corazón. Iglesia, necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo. Yo quiero que tú te pongas en pie en esta mañana